Haber escuchado a los asambleístas proponentes de este juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Vamos a escuchar la réplica por parte de la ex funcionaria. ¿Se escucha bien? Sí, señora Mesa. Bien. Muchas gracias, señor presidente. Estimados y estimadas asambleístas, realmente apreciando su gran paciencia. He escuchado con gran atención y con mucho respeto las interpelaciones de los asambleístas Reyes y Flores, su argumentación. Debo señalar quizá dos temas en los que conecto con ellos. El primer tema es el dolor terrible y limitado de los familiares de Efraín, Paul, Javier, de Oscar, de Katy, su sufrimiento, su desesperación, y en eso coincido plenamente, sobre todo pues porque de alguna manera lo viví, porque de alguna manera fui yo quien tuvo que decirles la trágica noticia pues de su asesinato cuando estábamos en Perú. Pero sí realmente me duele también que se utilice el sufrimiento de familias que están en una situación de vulnerabilidad, de dolor, pues que se utilice ese sufrimiento y ese dolor como una suerte de herramienta de presión y de persecución política. Y como parece que no se puede decir esto, pero realmente como mujer, yo sé exactamente lo que significa perder a un ser querido. No quiero hablar de temas personales ni particulares, pero sé lo que significa cuando desaparece una persona y no se la encuentra. Hasta el día de hoy, desde hace más de 40 años, una persona de mi familia desapareció y nunca más la pudimos encontrar, muy cercana. Yo sé el dolor que se siente, pero eso es una cosa muy distinta a no haber hecho todo lo que estaba en las manos de una canciller, en apego a la Constitución, en apego a las leyes, en apego incluso al mandato y a los principios personales, que no podía estar todo el tiempo con las familias, pero jamás prioricé otra cosa que no sea atender y comprender el proceso por el que estaba pasando pues la familia, las familias de estas personas, pero sobre todo la situación también de inseguridad del país. Entonces, lo que escucho ¿y qué se hizo por la cooperación internacional? Sí, efectivamente, se montó una mesa especial de cooperación, se consiguieron millones de dólares para apoyar a las comunidades de las zonas fronterizas. Se hizo todo el trabajo y la acción diplomática necesaria, se hizo todas las coordinaciones con el Frente de Seguridad. Es muy curioso también, dicen, no es por ser mujer, bueno, pero no se les da enjuiciado y no pretendo que así sea porque hicieron todo lo que estuvo en sus manos, pero a los dos ex compañeros ministros de Defensa del Interior, por algo que era estrictamente también bajo responsabilidad de ellos. Así es que yo pienso que no se puede pues usar el dolor y el sentimiento de las familias para que sea eso una suerte de herramienta de presión y sensibilización a los señores y señoras asambleístas. Pero coincido en el dolor, en la identidad, en la sensibilidad que hay que tener frente a eso. Muy distinto a lo que manda la ley, la Constitución y las competencias de una canciller en una situación de esta naturaleza. El otro tema que realmente pues he escuchado con gran atención es lo que señala el asambleísta Flores sobre el sufrimiento y las necesidades de nuestros compatriotas en Venezuela. Pero yo creo que aquí se ha confundido también dos cosas. La situación actual de nuestros compatriotas, sus reales necesidades, la situación crítica por la que atraviesa Venezuela y que nunca fue desconocida por mí, la capacidad y haber agotado todo lo que teníamos en mano para atender a los ecuatorianos en Venezuela. Y eso ha sido comprobado por el cónsul, que también ha enviado una versión y un informe exhaustivo, cuidadoso, diciendo todas las acciones que se desarrollaron desde el inicio de mi gestión. Y estoy segura que hasta el día de hoy
esas acciones y ese esfuerzo para atender a los compatriotas se están desplegando. Entonces, yo creo que en estos dos temas, y coincido con el asambleísta Flores, que la crisis en Venezuela es una crisis que merece ser resuelta lo más pronto posible. Pero eso sí, no a través de la intervención militar, porque eso estaría contra nuestra Constitución, sino a través del diálogo, a través de la negociación, que es precisamente el proceso que se está viviendo, auspiciado por el gobierno de Noruega en este momento. Así es que coincido, conecto y entiendo el sufrimiento de nuestros compatriotas en Venezuela. Aparte de esos dos temas, yo creo que se dijo, me parece que alrededor de 10 o 15 veces, el tema de la actitud parcializada, del apoyo a al gobierno de Venezuela, pero no se muestra ni una sola evidencia de esto. Son juicios de valor. A veces puede haber diferencia de criterio, pero no se utiliza ninguna prueba para sustentar esto. Entonces, realmente yo creo que nuevamente yo creo que hay que tratar este tema como corresponde, no con las pruebas en la mano, con los argumentos y no con juicios de valor. Quiero recordar a los señores y señoras asambleístas nuevamente algo que ya mencioné, ¿no? De casi 2.800 páginas presentadas por los acusantes como supuestas pruebas, ninguna de ellas recoge elementos probatorios que sustenten sus acusaciones. De todas ellas, 711 hojas ni siquiera corresponden a mi periodo de gestión como ex canciller. 642 hojas corresponden a impresiones del sistema de viajes al exterior. Entiendo yo que es para probar lo que señalaba la asambleísta Reyes, ¿no? Que no estuve, que me fui, que no participé, no sé qué. Me imagino que es con esa intención, pero realmente me gustaría que se vea una línea de tiempo, ¿no? No sé si en la asamblea pueden proyectar esta línea de tiempo donde se ve realmente, ¿no? Los viajes, pero a la vez el activo continuo, sostenido de acciones vinculadas a la frontera norte desde el mismo primer día del bombardeo en San Lorenzo. Todas las acciones desplegadas. Y se mencionan los viajes así realmente con una falta de rigurosidad que espanta. Y se fue a Colombia. Sí, me fui a Colombia al gabinete binacional donde se activó el mecanismo 3+2. Se señalan que el viaje a Costa Rica fue un viaje de pocas horas porque había que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar un tema de gran interés e importancia para nuestro país. Nunca se dice a qué fui, para qué, con qué objetivo. Quien sí dice a dónde viajó la ex canciller y para qué viajó es el informe de la Contraloría. El informe de la Contraloría verifica y reitera que todos los viajes realizados por la ex canciller estaban previamente planificados en el plan operativo anual de la Cancillería. Es decir, aquí no hubo improvisaciones, viajes ad hoc, como se dice, para hacer una pretendida campaña. Aquí no hubo vanidad, hubo un cumplimiento de mis funciones. Un canciller debe viajar y debe asistir a los eventos que son de importancia para el país, ¿no? Concretamente, en algún caso, no sé si se está viendo la línea de tiempo, ahí claramente se conecta los viajes con la serie de actividades desplegadas por mí y por todo el equipo de Cancillería durante la crisis de la frontera norte. Y de verdad vuelvo a señalar, si hay alguna acción adicional que habría podido hacer para evitar el desenlace triste y trágico, lo habría hecho. Lo habría hecho, por supuesto. Pero no hay otros elementos, no había otras herramientas que teníamos en mano para poderlas instrumentar. Y debo decir que cuando comparecía al CAL, los propios representantes del partido interpelante ahora, de los dos partidos, el representante de Creo y el representante del Partido Social Cristiano
reconocieron la gestión desplegada por la Cancillería. Entonces, nuevamente, yo creo que tenemos que tener aquí un poco de objetividad. Como lo dije en mi intervención, no intento que los asambleístas proponentes compartan mis posiciones progresistas ni mi defensa a los derechos humanos. Simplemente, señoras y señores asambleístas, les pido a los que compartimos el respeto a los derechos fundamentales, al sentido común, a la razón, al derecho, que actúen de manera objetiva y en respeto a nuestra Constitución, en respeto al derecho internacional, para tomar una posición que les permita votar apegados a la razón, a la verdad y amor por el país. Me voy a referir brevemente a algunos temas muy concretos, ¿no? Incumplimiento de funciones, afirmaciones malintencionadas, no sustentadas, que solo demuestran persecución política e ideológica en mi contra. Irresponsabilidad en funciones. Siempre he actuado en el marco de las funciones constitucionales y legales que el Ministerio de Relaciones Exteriores, que su ley orgánica, que la Constitución y la ley facultan. En el caso de la frontera norte, nuevamente, jamás se menciona el rol de un ministro del Interior, de Defensa, del propio presidente en esto, pero sí se menciona la acción diplomática. Ventajosamente, a pesar de lo doloroso de recordar, pues muy importante que haya habido la oportunidad de explicar una a una las acciones emprendidas en el momento de la crisis de la frontera norte. El tema de los viajes al exterior, como parte de mis funciones como canciller y de acuerdo a la planificación realizada, yo creo que han sido pues ampliamente explicadas y además visualmente mostradas en la línea de tiempo. Se menciona algo sobre el tema de actuar o no con los organismos internacionales, con la Cruz Roja Internacional. Debe decirse que la Cruz Roja Internacional no puede operar en ningún contexto si no es en base a protocolos internacionales preestablecidos y a peticiones explícitas de los gobiernos, en este caso que nos ocupaba. Así es que todas las acciones que se desplegaron, obviamente que es muy importante las acciones que directamente hagan los familiares de las víctimas, y muy bienvenidas, pero las acciones oficiales, la relación personal y directa entre cancillerías, las acciones que no voy a repetir ahora, pues se hacen a nivel oficial. Quiero también muy brevemente mencionar el tema de los países no alineados. Se dice que es un tema irrelevante, que para qué pues se asistió a la reunión de países no alineados. Me permito informar a los asambleístas y a las asambleístas que el movimiento de países no alineados es un grupo de países, de 120 países en desarrollo, que promueven precisamente la idea de un orden mundial más justo y equitativo. Su eje de trabajo, entre otros muy importantes, es de la paz y la seguridad internacionales, y se afinca en el tema de la cooperación entre los estados. Este es un grupo que fue creado en 1961, ¿no? Y el país, el Ecuador, nuestro país, participa activamente en ese grupo de países desde el año 1981. Esta reunión, que fue en varias ocasiones referida por la asambleísta Reyes, dice que para qué, que cuál era el objetivo. Es una reunión muy importante donde estuvieron 120 países representados, más de 30 cancilleres, y la función fue precisamente informar a los 120 países la situación de inseguridad de la frontera norte, promover la cooperación, promover el conocimiento y la solidaridad internacional. Pero incluso estando en Bakú, estando lejos del país, yo puedo seguir haciendo mis gestiones como canciller, coordinando los trabajos. Para eso, pues las comunicaciones lo permiten, dando instrucciones. Un viaje de un canciller es tema de todos los días. Por lo tanto, esos argumentos realmente no tienen ninguna consistencia. Como lo mencioné antes, las supuestas pruebas de los asambleístas de Creo y Social Cristianos no tienen ningún valor probatorio. Nuevamente, la actitud parcializada hacia Venezuela, en varias ocasiones cuando fui canciller lo dije. No injerencia, como dice nuestra Constitución, no significa indiferencia.
E hicimos un despliegue, hicimos contactos políticos permanentes, realmente tratando de lograr una solución negociada y pacífica en Venezuela. Desplegamos todo lo necesario para no solamente cuidar a los ecuatorianos que vivían en Venezuela. Además, la situación hace un año es muy distinta a la situación que la que tenemos hoy, ¿no es cierto? ¿No? Y pues se hizo todo lo que estuvo en nuestras manos para cuidar y atender a los ecuatorianos viviendo en Venezuela. Hay informes detallados, número de personas vulnerables atendidas, todo lo realizado y desplegado. Se cuestionó incluso pues la orientación política de un ex embajador. Pues hay que señalar que los embajadores son nombrados por el presidente de la República, ¿no? Así es que yo creo que la política ecuatoriana de cuidar, acompañar y garantizar los derechos de los migrantes, pues ha sido una política prioritaria y muy reconocida por todos los países del mundo en relación a lo que ha hecho el Ecuador. Desde nuestro artículo 392 de la Constitución, ¿no? La ley de movilidad humana, lo que hemos hecho no solamente para proteger a nuestros compatriotas en el exterior, que nunca es suficiente, estoy de acuerdo, siempre se puede hacer más y mejor, ¿no? Pero también para cuidar y proteger a las personas de otros países que están en nuestro Ecuador. Hemos sido ejemplares en el apoyo y el cuidado de los refugiados colombianos, en el apoyo y el cuidado a las personas venezolanas que por la crisis han llegado al Ecuador, y hemos sido también igualmente consecuentes con los derechos de refugio y el asilo en el caso de Julian Assange. No sé por qué los asambleístas se han olvidado que ese es otro de los temas de mi interpelación. Eso es otro de los temas de los que se me acusa, pero no sé por qué los dos asambleístas han decidido pues no incorporar este tema. En todo caso, en el muy improbable escenario de una censura, pues efectivamente ese también será un tema que se incluya directamente en el contenido de este juicio político. En el caso de Julian Assange, nuevamente, protección del derecho como persona internacionalmente protegida, protección de sus derechos humanos. Es decir, concuerdo con el asambleísta Flores sobre el tema de la protección de derechos humanos en toda instancia y como valor supremo y responsabilidad suprema y superior del Estado. Sirve para nuestros hermanos y compatriotas en Venezuela, sirve para el cuidado de los derechos humanos y el respeto de sus derechos humanos para una persona internacionalmente protegida, para el asilado Julian Assange. La actuación del Ecuador siempre tiene que estar a favor de la protección de la vida y la dignidad de las personas. Hay que recordar también que todo lo actuado, como dice el propio informe de la Comisión de Fiscalización, el respeto al artículo 34 de la Convención de Ginebra, el artículo 90 de la Ley de Movilidad Humana fueron utilizadas en este caso. Hemos hecho referencia a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los mecanismos especiales de las Naciones Unidas, todos coincidiendo que el Estado ha obrado en pleno y estricto derecho y en pleno y estricto apego al derecho internacional, la Constitución y las leyes. Así es que, como ustedes pues han podido constatar, señor presidente, señoras y señores asambleístas, yo he preparado mi intervención con seriedad, con respeto a la Asamblea Nacional, a la ciudadanía que está escuchando y viendo. He presentado pruebas y argumentos contundentes. Yo lamento mucho que las intervenciones de algunos asambleístas se han vuelto a reducir a ataques personales, a discursos demagógicos con una falta de respeto, yo diría, hacia la ciudadanía. Esto además demuestra nuevamente que los asambleístas proponentes no tienen sólidos argumentos para sustentar este juicio político.
porque no han podido responder a las evidencias basadas en la razón y en la verdad que yo les he presentado. Reitero que este juicio político en mi contra es una clara expresión de persecución política y en base a ataques infundados, ¿no? Yo creo que queda bastante claro el cumplimiento de mis funciones en apego a la Constitución, la ley y el derecho internacional. Hay que recordar que este juicio precisamente es por un supuesto incumplimiento de funciones y hemos demostrado, me parece, hasta la saciedad, hasta que estoy segura están ustedes ya agotados, que efectivamente se ha cumplido en todos los casos con las funciones que me atribuyen la Constitución, la ley y el derecho internacional. Confío y tengo la seguridad de que ustedes realizarán un análisis serio y objetivo, fundamentándose en nuestra Constitución, en el ordenamiento jurídico del Ecuador, en el derecho internacional de los derechos humanos, a los cuales nos debemos todos los ecuatorianos y en particular ustedes que representan al pueblo ecuatoriano. Agradezco nuevamente su enorme paciencia, pero agradezco mucho más también su disposición a escuchar y estoy segura que la decisión que tomen el día de hoy será apegada a derecho y apegada, como mencionaba en mi intervención inicial, apegada al sentido de la ética en la política y apegada a los principios. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores asambleístas. Se ha cumplido el derecho a la réplica por parte de